Buenas tardes. Vamos a enfrentar hoy, como lo hemos estado haciendo desde la lección pasada, el tema de las preposiciones. Y las vamos a ir aprendiendo poco a poco, paulatinamente, dándonos tiempo sobre todo de entender el sentido con que cada una de esas preposiciones se utiliza. En la lección pasada, nosotros estuvimos estudiando la preposición de. Recordemos que era una letra, la letra bet, que se prefijaba a las palabras. Ahora, hoy vamos a estudiar la preposición que se hace de la misma manera, o sea, tiene la misma configuración morfológica, pero esta vez vamos a decir le, constituida por la lamed y por el dagesh, en este caso un dagesh de pronunciación, un dagesh móvil, le. Entonces, dalet prima, la preposición le. Bueno, vamos a comprender un poquito esto. No es muy diferente a lo que vimos en la lección pasada, pero entonces esto nos va a ayudar a nosotros a qué? A repasar también lo que ya hemos visto. Comencemos entonces diciendo lo siguiente. La preposición le, como tú puedes ver o como la viste en la pantalla que recién mostré, también es una partícula que como la ve se prefija a las palabras. O sea, normalmente no la vamos a encontrar sino en esa posición, uniéndose a la palabra que sigue, a la palabra que en sentido a empezar a, digamos así, a modificar. No sé si te acuerdas en la lección pasada, cuando nosotros vimos be, al final de la lección, después de haber presentado la forma morfológica, es decir, cómo se construye esta preposición, nosotros hablábamos de los sentidos de esa preposición y decíamos diversas cosas. Vamos a hacerlo esta vez, es decir, vamos a comenzar por el sentido de la preposición. Un poco digamos, dinamizar la manera de presentar las preposiciones, porque si no se nos van a hacer siempre, las voy a terminar presentando siempre de la misma manera. El sentido es lo que más nos interesa en este momento, porque el aspecto morfológico, pues ya lo vimos nosotros. Así como se hace con ver, se hace con le. Pero igual lo vamos a repasar, porque de esa manera entonces pensamos en ve para hacer le y repasamos ambas cosas y así aseguramos que por repetición se asimile mejor el concepto morfológico. Hablemos mejor del sentido. Cuando hablamos de la preposición le, esta preposición tiene como sentido, digamos, básicamente lo que puede significar nuestra preposición española a, pero también las preposiciones para, por, hacia y acerca de. De todas ellas, cuando uno estudia las gramáticas, normalmente la preposición le se tiende a traducir con nuestra preposición para, como aparece pues indicado acá en la pantalla. Normalmente así se tiende a traducir y así se tiende a leer. Pero nosotros tenemos que estar abiertos a los significados que implica una preposición. También en español, una preposición no es una única cosa, sino que tiene a veces diversos sentidos. Lo mismo acá. ¿Cuáles son los usos más comunes? Cuando digo más comunes es que no voy a hablar de todos los usos, pero aquí vamos a hablar de algunos usos que son muy comunes cuando esta preposición aparece. Y aparece muchas veces porque realmente es una de las preposiciones junto con be más utilizadas. Entonces, la primera cosa es que normalmente cuando se le utiliza para expresar la idea de dirección. Existe, sin embargo, una preposición que es sinónima, la preposición que dice acá, la preposición el. Diferente al nombre de Dios, el nombre de Dios es con CR, él. Aquí tenemos una cosa más breve, él. Él significa hacia. En este sentido, entonces, la preposición le también se puede traducir también con la preposición hacia. O sea, ambas se pueden traducir con esa misma preposición hacia en nuestra lengua, pero la más utilizada o la más buscada o empleada es la preposición el. Mientras que la preposición le, que puede indicar lo mismo, no se usa tanto en este sentido, pero realmente, aunque no se usa tanto, como se usa tanto al mismo tiempo, es frecuente esas, digamos, menos veces en que se utiliza con este sentido de hacia, de movimiento, ¿no? De direccionalidad. El segundo uso, que también es como muy asociado a lo que acabamos de decir, puede funcionar para indicar, por ejemplo, el acusativo de algo.
De esto hablaremos con más detenimiento, porque no es cualquier acusativo. Es el acusativo que tiene, obviamente, el sentido de la dirección. Sin embargo, creo yo, por la experiencia que tengo en la lectura de la lengua hebrea en las Sagradas Escrituras, el, la preposición le va a indicar todavía mucho más la idea del complemento indirecto. Pues recuérdate que eso lo hemos visto, sea o para latino o para griego, lo que es complemento directo o lo complemento indirecto, ¿no? Complemento directo es aquello que afecta el verbo de una manera transitiva directa. Yo como una manzana, por ejemplo, entonces esa manzana sería el complemento directo. Entonces, supongamos que aquí se colocaría la le delante de manzana, por decir algo, pero obviamente ahí no hay ninguna idea de dirección. Pero si en cambio yo digo, yo mando una carta a mis hijos, el núcleo predicado, el verbo mando con su sujeto, el primer argumento yo, tiene un complemento directo. Lo primero que es modificado por el verbo mandar. ¿Qué mando yo? Una carta. Ahí está el complemento directo. ¿A quién se la mando? A mis hijos. Ahí termina el complemento indirecto, es decir, donde concluye todo el efecto indirectamente de la acción. Por eso decimos complemento indirecto. Yo se la mando a mis hijos, pero lo primero que estoy modificando con el verbo es la palabra can. Entonces, puede a veces esa preposición le ponerse como un prefijo ante lo que es un complemento directo, pero siempre y cuando sea de dirección. Estudiando los textos nos vamos a dar cuenta de eso. O normalmente lo que yo encuentro más frecuente es cuando va, digamos, a decirnos cuál es el complemento indirecto de una proposición. Otro momento en que se utiliza esa preposición le es para expresar la idea de relación. Y de hecho, mira, deja de traducirse con las ideas de a, para, por o hacia para hablar de la idea de en relación con. O también podemos traducirlo como acerca de en relación con. Esas son, digamos, formas que pueden traducir la función que ocupa la preposición con una palabra cuando se le prefija pues a esa misma palabra. Otros usos, porque no son los únicos, son menos usos que la preposición be. La preposición be es muy utilizada, le es muy utilizada también, quizás yo no sé si más o menos, pero tiene menos usos, sí, eso sí es verdad, que la preposición be. Por ejemplo, puede señalar a la persona o a la cosa que realiza una acción. Yo la coloco como prefijo de aquello que en el texto, pues dice, este es el que está realizando la acción. Todo eso lo vamos a estudiar con el tiempo. Obviamente hoy no vamos a ver cada una de esas cosas. Mis primeras lecciones, que son estas que estamos viendo, están orientadas a colocar como las piezas del rompecabezas en la mesa. Todavía no las estamos ordenando. Estamos aprendiendo a reconocer como el universo de partículas, elementos que existe digamos, en la lengua hebrea. Pero llegaremos a unas lecciones que se llaman lecciones de repaso, donde uniremos todas esas temáticas y las empezaremos como a cuadrar ya dentro de los textos. Hoy vamos a tener varios textos que nos van a ayudar, por ejemplo, al menos a reconocer la preposición morfológicamente hablando, pero después tendremos que aprender a saber cuál es el sentido. Y entonces, ¿cómo debemos traducir? Si con un a, con un para, con una cerca de, con una en relación con, si está simplemente como una señal, es decir, no hay que traducirla porque simplemente funciona como una señal para decirnos quién realiza una determinada acción. Otra función importante, cuando yo quiero expresar la causa de algo o el propósito o finalidad de algo, o por ejemplo una norma, yo podría prefijar esa preposición a aquello que va a significar la causa, la finalidad o la norma. Y desde ese punto de vista yo puedo expresar o traducir, si es necesario traducir, la preposición le con preposiciones como por, para, según, o con expresiones como conforme a o conforme con. Pues mira que realmente nos estamos moviendo bajo casi los mismos tipos de traducciones en expresiones y en preposiciones, pero sirve para expresar muchas cosas. Aquí ya estamos hablando de finalidad, causa o norma.
Bueno, la antepenúltima función también la podemos utilizar en sentido temporal, pero tenemos que decir que la preposición be, cuando se le prefija y en ese sentido temporal, tiende a utilizarse más que cuando empleamos la preposición le. En las Sagradas Escrituras tenemos un le temporal, pero no es un le tan frecuente como la preposición be. Penúltima situación. La penúltima situación nos habla de la lamed auctoris. Es un término, obviamente latino, una nomenclatura latina. A ver, la lamed auctoris, pues nosotros la encontramos muy repetitivamente, por ejemplo, si se cree, exacto, en el encabezado de los salmos. Cuando se dice Mitzmor le David, no, como decir Salmo de David, que posiblemente sea su autor o no lo sea, ya eso es otra historia. Pero existe una lamed auctoris, una lamed que me dice cuál es el autor de algo. Entonces es una señal que más que traducirla, me está indicando quién es el autor, quién es el que hizo determinada cosa y por eso lo llamamos lamed auctoris. En otros términos, ¿eso qué es lo que implica? Estamos hablando de la realidad de la posesión, lo que reemplazaría en nuestras lenguas clásicas latín y griego al genitivo. Una manera de decir que algo lo hizo alguien, entonces ese algo es de alguien. Salmo de David, por ejemplo. Dejamos de traducir para, por, a, en relación con, cerca de, para traducir con un de, como si esta fuera la manera de construir el genitivo, la expresión de posesión. Y así como la gramática nos ofrece a nosotros la terminología de lamed auctoris, también nos ofrece la gramática otra terminología latina con la lamed, y es la lamed de dativus commodi o la lamed de dativus incommodi, ¿no? Dos expresiones que se pueden entender tranquilamente en español. A ver, ¿de qué se trata eso? A ver, cuando se coloca la lamed o la le, se suele usar para expresar para quién, por ejemplo, se hace algo. Y si ese para quién se hace algo, si ese algo atribuye como efecto un beneficio a la persona, lo llamamos dativus commodi. Si en cambio eso que se hace trae una desventaja o un daño, lo llamaremos lamed de dativus incommodi. Esto no lo vamos a estar encontrando, digamos, siempre, pero son posibilidades. ¿Qué implica? Que cuando leamos, nosotros tenemos que hacernos preguntas mientras vamos traduciendo, o sea, ¿con qué sentido se está utilizando la LAMED? Para poder hacer una traducción lo más adecuada posible. Como te dije, esto es un todavía rompecabezas. Y este rompecabezas lo iremos recomponiendo, recuperando todo lo que hemos hecho. Tendremos que esperar hasta la lección número 10 para empezar la unidad de repaso. Y ahí retomaremos todo lo que hemos visto en las primeras 9 lecciones. Ahí ya con alguno que otro texto podremos ir haciendo algunas cosas, porque lo que sabemos todavía ahora es muy incipiente, aunque sabemos ya bastante. Para efectos prácticos, yo te propongo que traduzcamos la lamed o la preposición le en este momento, que voy a proponer una serie de ejercicios y de cuestiones morfológicas simplemente con la preposición nuestra, clásica, para, que es la misma que utilizan las gramáticas y que de alguna manera u otra es casi que una solución que funciona en muchos de los textos, traducir la preposición le con nuestra preposición para. Pero recuerdo que en algunos momentos ese para no nos va a funcionar. Y tengo que decirte, todo aquello que nosotros vimos en la lección pasada sobre la preposición be, lo vamos a decir ahora sobre la preposición le. La mayoría de ejemplos los voy a cambiar como para que miremos otro vocabulario, para que no nos quede exactamente como los que hicimos con la preposición be. Entonces vamos a cambiarla por la preposición le, con otros ejemplos interesantes, y entonces eso también nos va a servir a nosotros, digamos así, de repaso. Cuando repetimos algo, quizás lo asimilamos más. Entonces lo que dijimos de la preposición be, tendremos que decirlo exactamente igual de la preposición le. Entonces comencemos con lo primero que dijimos de la preposición be, pero lo vamos a trasplantar, si se quiere decir, a la preposición le. Digamos lo siguiente. Cuando la preposición, en este caso le, se va a prefijar a la palabra, eso lo decíamos para la preposición be,
La vocalización que nosotros vamos a observar es un sheva na, es decir, un sheva de pronunciación. ¿Por qué? Porque si le, en este caso, es el primer elemento que va a iniciar la palabra, prefijado a esa palabra, pues el sheva queda en posición inicial, por eso es un sheva na, un sheva móvil, un sheva que se pronuncia. Nosotros tendríamos un ejemplo para la lección pasada de B con alguna otra cosa. Pues aquí yo voy a proponer una palabra, al menos como para que repasemos las palabras que ya tenemos. Mira esta palabra. ¿Cómo podemos leer esta palabra? ¿Qué dice en esta palabra? Adam, ¿no? Entonces tenemos, quiero prefijar esto de acá a esta palabra. Lo normal, o sea, el camino común que se hace con todas las palabras, exceptuando aquellas que tengan un cambiecito por ahí, es así. Coloco la preposición que tiene un shebana y lo prefijo a esto. De esta manera, la palabra me quedaría de la siguiente manera. Así me la voy a encontrar en los textos. ¿Qué dice acá? Muy bien. Le Adam. ¿Y cómo traduciríamos esto? Si vamos a traducir esto como Para el hombre. podría ser para el hombre o más para un hombre, porque recuerda que aquí todavía no está la idea de artículo. Se necesita algo para formar el artículo, pero también una cosa se puede decir acá, también podría ser el nombre propio del primer hombre, ¿no? De Adán. Podría yo decir tranquilamente para Adán. Y esa es la idea que nosotros nos encontramos. Aquí ya quiero traer un ejemplo para que vamos aprendiendo a ver esto dentro de los textos. Vamos a tomar un texto del Bereshit, del libro del Génesis, en el capítulo 2, versículo 20. Vamos a tratar de mirar el texto. Si quiere, le vamos dando despacito una leidita, muy despacio, para que vamos aprendiendo cómo hacer las cosas bien. Ahí hay unos signos que nosotros llamamos como ya los signos de acentos, que ya los hemos estudiado, algunos, otros no los hemos estudiado aún, pero vamos a tratar de construir entonces la lectura y ahí lo que tenemos que mirar es sobre todo lo que estamos estudiando, la preposición le. Podemos reconocer otras cosas tranquilamente. Entonces vamos a comenzar por acá. Diremos, va, ik, ra, ja, Adam, Shemot, le, Chol, ja, Behema, u, le, Of, ja, Shamaim, u, le, Chol, Hayat, Chasade. Le Adam, lo Matzah, Etzer, Kenegdo. Más o menos dice acá, el hombre le colocó nombres a todas las bestias y a las aves del cielo y a todo ser del campo, a todo animal del campo, a las fieras salvajes. Pero para el hombre, oh, pero el hombre no encontró, mira, ¿quién realiza la acción? Pero el hombre no encontró una ayuda, podríamos decir, adecuada, ¿no? Un auxiliar adecuado, alguien que ayudase adecuadamente. Podemos ver la preposición le, ¿la has identificado? Sí. Claro, por ejemplo, en el primer renglón hay uno. Sí, en la última. Muy bien, aquí tenemos le. En el segundo renglón hay alguno. Sí, en la primera y Aquí. en la penúltima. Y aquí en la penúltima. Muy bien. Y en el siguiente renglón hay alguno. Sí, en la segunda. En la segunda. Pues bien, miremoslos ahora, resaltémoslos como para que se vea un poquito. Se me fueron los colores más allá de lo que se me tenían que ir, pero bueno, se puede observar acá, 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 acá. Y me perdonan los colores rojos, yo te dije al principio, errores van a haber, porque por más que mire, yo ya parezco ciego, no logro verlo todo. Y bueno, estos son como paticas de gallina que hay que iluminar. ¿Se comprende esto que estoy diciendo? Estamos hablando del Génesis o Bereshit, capítulo 2, versículo 20. Entonces, mira que todos acá tenemos un Sheva de tipo Na.
Es lo normal, es lo que se coloca normalmente. Esa es la vocalización que utilizamos para la preposición, para la preposición. Como lo decíamos para la lección pasada en la preposición be, sin embargo, ese Shevana puede cambiar de acuerdo a una serie de circunstancias. Aquí es donde estamos tratando de repasar todo lo que vimos precedentemente. Y bueno, ¿y cuáles son esas circunstancias? Pues simplemente las recordamos de la vez pasada. Por ejemplo, si yo voy a prefijar la preposición le ante una palabra que comienza por una consonante, que está vocalizada otra vez por un Shevana, es decir, por un Sheva móvil, el Shevana de la preposición, o sea, el que yo digo le, lo voy a transformar, recuerda, en Hirek, dos Sheva móviles, el hebreo no los admite. Por lo tanto, el primero de ellos normalmente lo convierto en Hirek. Es decir, yo voy a prefijar la preposición le a una palabra que va a comenzar también con una consonante que abajo tiene también una, un Sheva Na, es decir, un Sheva móvil. Para la lengua hebrea, recuerda que el Sheva móvil y Sheva móvil es un imposible. Y entonces, ¿qué le hacemos a el signo vocálico de la preposición? La convertimos, como dice acá, en una Hirek. De esa manera, cuando yo convierta esto en Hirek, este Dagesh de acá va a desaparecer, porque esto se va a convertir en una sola palabra y al mismo tiempo en una sola sílaba. Miremos. Entonces, el primer Sheva móvil lo convertimos en Hirek. Quitamos el Dagesh y esto, que era también un Sheva móvil, se va a volver un Sheva Nah, es decir, un Sheva mudo. Y siendo esto, entonces, ¿cómo pronunciamos esta palabra? Y read. Live, read. Muy bien. Recordemos entonces por qué se volvió mudo. Porque el Sheva es mudo si está precedido por una vocal breve. Live, read. ¿Y cómo traduciríamos esto? Para una alianza. Para una alianza o para un pacto. Ahora observemos un ejemplo de un texto tomado donde podemos reconocer esa palabra. Y esta la vamos a tomar también, vamos a tomar ahí los textos del libro del Génesis. Bereshit capítulo 17, versículo 7. Vamos a leerlo como un ejercicio también de que vamos recuperando lo que hemos aprendido en la lectura. Y decimos así. Vahakimoti et beriti beni uvenecha. Uven, zar, aja, ajareja, le, dorotam, lif, rit, olam, li, yot, lecha, le, lohim, le zar aja ajareja. Bueno, nos sirve para hacer un poquito de ejercicio, despaciecito, despaciecito, hasta que se suelte esa lengua y se deba leer como a la velocidad en que se debe leer. Bien, ¿dónde está esa lamed? Por acá, esa lamed del caso. Hay varias lamed ahí. Por ejemplo, en el primer renglón hay esa lamed de preposición. No hay. En el segundo renglón, Sí, en el penúltimo. en el penúltimo tenemos le dorotam. Y recordemos que entonces aquí estamos ante la vocalización normal. Y luego la que sigue. Aquí está el caso que estamos estudiando. La palabra comenzaba con un sheva móvil. Entonces el sheva de la preposición se convierte en hirek y aquí tenemos lifrik, que significa Para una alianza. muy bien. ¿Dónde más hay en el último renglón esa preposición? En la primera, no. Posiblemente en la primera, un lich yot, que significa que volvió a pasar lo mismo. Aquí tendríamos que tener un Sheva móvil, pero la palabra comenzaba
con otro Sheva móvil. Entonces hubo un cambio. El primero se volvió Hirek y el segundo se vuelve Sheva Nach, es decir, Sheva Mud. Donde más hay preposición Que sea con ese caso. o sin ese caso, simplemente para ir reconociendo. En la que En sí. la que sigue tenemos un leja. Ah, mira acá, lo habíamos visto para B, decíamos Velohim. El nombre de Dios se escribe de una manera particular, tiene una vocalización diferente. Lo habíamos visto la vez pasada y ahorita lo volvemos a ver. Bien. ¿Y habrá otro más o ya hemos terminado? En la penúltima. En la penúltima, claro, ¿qué es esto que tenemos acá? Con En la conjunción y normalmente y le sigue la preposición. Muy bien. Señalémoslas, ¿no? Bueno, no todas, señalamos la que estamos estudiando, ¿no? Bueno, ¿cómo podríamos traducir esto? Bueno, tú puedes leer el texto, está en el capítulo 17, versículo 7. Esto es como mantendré mi pacto contigo, o sea, entre mí y entre ti, es como decir contigo. Esto es una expresión literal. Y entre tu descendencia en futuras generaciones. ¿Y cómo lo mantendré? Como un pacto olam, un pacto eterno o perpetuo. Ligiot, seré para ti Dios. Y tus descendientes futuros. Más o menos así, una traducción más bien de tipo literal. Bueno, ya llegaremos a poder traducir todo eso porque yo aquí estoy armando todo. Pero mira cuántas preposiciones lee en el giro de un único versículo. Bueno, recordemos otra situación que se nos presentaba, como desprendiéndose de esta misma. Aquí no voy a hacer muchos cambios, simplemente voy a decir, cuando la palabra comienza también con una consonante que tiene Shevana, pero esa consonante, la Yod, ¿qué va a pasar? Cuando yo le antepongo, le prefije la preposición Lamed con el Sheva, Na, ¿qué va a pasar? Esa palabra que comience por yod, que podría ser, por ejemplo, esta, ya la habíamos visto, la palabra que dice acá, Yerushalayim, muy bien. Mira que la palabra comienza también por esto, pero es una yod. ¿Qué va a pasar? Simplemente va a desaparecer el sheva, dejando prácticamente esto como una especie de madre lectura. Y esto se va a volver también en Hirek. O sea, va a pasar lo mismo de lo anterior, pero vamos a agregar que este Sheva se va a perder. Entonces, claro, si una palabra comienza por Yod con Shevana, ¿qué le pasa? La Yod pierde su Shevana. Y el primer Shevana se va a volver en Hirek. Lo mismo de lo anterior, pero le añadimos una cosita más. De esa manera, nosotros vamos a tener Li Rushalayim. Li Rushalayim. Mira que aquí se perdió el Sheva de tipo Na. Li Rushalayim. ¿Qué pasó con la I? Se volvió madre de lectura de Hirek. ¿Cómo traduciríamos esto? eh, para un Jerusalén. O para Jerusalén. Para Sí, Jerusalén. para Jerusalén es algo determinado. Entonces no hay que poner digamos así, el artículo indeterminado para Jerusalén. Segunda situación que habíamos nosotros estudiado con la preposición be. Perdóname, esto es claro. No voy a proponer aquí un texto porque pues el texto con el anterior nos basta. Aquí simplemente es como una especificación más de cuando el primer Sheva se convierte en Ihirek. Vamos a la siguiente situación. Si la palabra a la que le vamos a prefijar le comienza por una gutural cuya vocal realmente es un Sheva compuesto, recuerda el Hatef Patah, el Hatef Segol, o el Kametz, o el Hatef Kametz, cualquiera de esas que tiene un Sheva compuesto, entonces va a modificarse el primer Sheva, porque el primer Sheva, como en una especie de, digamos así, de envidia, va a dejar de decir le y va a adoptar la vocal breve correspondiente al Hatef. O sea, si tengo un Hatef Patah, entonces el Patah. Si tengo un Hatef Segol, entonces el Segol. Si tengo un Hatef Kametz, entonces el Kametz, ¿no? Normalmente va a ser así. Entonces, por ejemplo, pongamos esta palabra que comienza simpáticamente con este Hatef Kametz, perdón, Hatef Patah. ¿Qué dice acá? Vamos a leer.
Avimelech. Avimelech. No, el nombre propio, Abimelech. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Si yo encuentro una cosa así, lo normal es decir que cuando la preposición le con el sheva móvil se encuentra con una palabra que comienza por una consonante gutural que prefieren los jatef o patach segol o kametz, es decir, pasa esto, ¿qué le va a pasar a la preposición, a la vocal de la preposición? Va a heredar el sonido breve del jatef, en este caso patach, lo va a heredar. Entonces lo que vamos a encontrar al inicio es esto. ¿Y esto cómo va a quedar? Va a quedar exactamente igual. Lo coloco. ¿Cómo leemos? Muy bien. La Abimelech. La Abimelech. ¿Cómo traducimos esto? Para Abimelech, no hay nada más que decir. Vámonos al libro del Génesis, donde podemos encontrar este ejemplo. Pongamos un versito un poquito más cortico, porque pues obviamente la cuestión no es alargar tanto las cosas. Bueno, aquí tenemos también el libro del Génesis, Bereshit, capítulo 21, versículo 27. Vamos a comenzar a leerlo y mientras tanto, así vamos reconociendo dónde tenemos ese, digamos, bendito caso. Comencemos despacito. Vaikach Avraham Tson Uvakar. Vaiten la Avimelech Vaichretu Shönechem Berit, ¿no? Donde está el caso que acabamos de ver, pues es muy claro, se puede ver tranquilamente, entonces es inútil pues que nos pongamos a decir otra cosa. Bien, entonces aquí está, aquí está, digamos, la dinámica. Una palabra me comenzaba por una gutural. Las guturales normalmente no empiezan por Sheva, sino por un Hatef. Entonces, ese Hatef es el que va a heredar el signo vocálico, la preposición. Entonces aquí es Hatef Pataj, lo volvemos solamente Pataj. ¿Esto qué significa? Más o menos es así. Y tomó. ¿Quién tomó? Abraham. ¿Qué tomó Abraham? Tomó Zon, perdón, tomó Zon. Zon normalmente son ovejas, es el rebaño menor. Y tomó Vacar, normalmente son el rebaño mayor, vacas, toros, lo que sea, ¿no? Va y ten, y dio. Aquí tenemos el complemento indirecto y dio a Abimelech. O sea, ¿qué le dio a Abraham a Abimelech? Son o Vacar. Aquí está el complemento indirecto. La señal del complemento indirecto está acá. Y aquí dice ya simplemente Vaikretu hicieron. Shenehem, los dos, ¿qué hicieron? Un pacto, Berrit, ahí está. Hay varias cosas que tú ya vas cogiendo, que vas viendo y muy seguramente pues te van a ir ya adentrando en esta lengua. Tercer caso, tercera situación. Bueno, la siguiente circunstancia también ocurría con la preposición be. ¿Y en qué consiste esta circunstancia? Consiste en que algunas palabras pueden estar acentuadas en la primera sílaba. Recordemos que las palabras hebreas se acentúan es en la sílaba final. Pero tenemos palabras que se acentúan en la primera sílaba, como por ejemplo las palabras segoladas, melech, ¿no? O tenemos los monosílabos, que sí o sí hay que acentarlos en la sílaba. Cuando eso ocurre, la vocalización de la preposición puede variar. Nosotros, por ejemplo, en ese entonces teníamos el modelo VOF, que lo podemos dejar tranquilamente. Lo vamos a cambiar, no, es la misma historia de VOF, como lo teníamos precedentemente, es decir, y con un ave o y con una ave, nosotros vamos a traducirlo, vamos, perdón, a cambiar la forma con la preposición VOF. Es la misma historia. ¿Qué es lo que quiero decir con con esto que estoy señalando? Que este Sheva, que en este caso un Sheva Na,
porque móvil, porque lo precede una vocal larga, entonces lo debo de pronunciar, yo lo podría cambiar. Bueno, yo no tanto, pero las escrituras nos podrían mostrar a nosotros, en vez de un sheba, por ejemplo, un pataj. O sea, la vocalización en este caso es una vocalización casi que opcional. El copista copia o shivana o un pataj. ¿Qué es lo que es esto? Una Muy conjunción. bien, más la preposición y más el sustantivo de ave o aves, porque puede ser un sustantivo colectivo. Yo puedo traducir y para un ave o y para una ave. Recuerda que en español se tiende a utilizar un, aunque esto sea una palabra femenina, por esta que es tónica, pero también puede ser la ave, una ave. Bueno, ya, bueno, ya ese es el español que se desenreden los que hablan en la lengua española. Bien. Última situación o penúltima situación prácticamente, porque la otra es como una circunstancia. Recuerden que cuando tenemos el artículo, o sea, ya no decimos un ave, un rey, ya no decimos un hombre, el rey, y etcétera, etcétera. Es decir, cuando tenemos que poner el artículo, va a pasar algo. ¿Por qué? Recuerda que la preposición imprimis prima. Yo la voy a prefijar a una palabra. Por ejemplo, la voy a prefijar, la preposición le, a la palabra macom. Macom significa lugar o espacio. Yo no quiero prefijar le acá, macom, sino quiero poner esto con el artículo. ¿Cuál sería el artículo para macom? ¿Cómo lo colocaríamos? ¿Cómo es que es el artículo? ¿Cómo se...? Con la G y con la pata. Muy bien, G, pataj y la reduplicación de la primera consonante. Yo lo quiero poner en lugar, así. Jamacón, jamacón. Para expresar la idea de para el lugar, ¿qué es lo que pasa? La regla me dice, voy a dejar la preposición, pero voy a cancelar la G del artículo. Y de manera inversa, voy a cancelar el sheva de la preposición, pero voy a dejar la vocal del artículo. Entonces vamos a hacer como una especie de quiasmo, ¿no? De X, ¿no? Esto lo dejo, esto lo quito, ¿no? Esto lo quito, esto lo dejo. En otras palabras, mire, sería como una especie de diagonal. Lo que se cruza acá es lo que dejo. La consonante de la preposición, la vocal del artículo. Y lo que se cruza acá, lo quito. La vocal lleva na de la preposición con la consonante del artículo lo quito. De esa manera, ¿cómo me queda? Pues entonces, recuerda, como quiasmo, como una X. Queda esto, lamed con pataj. Y agrego todo lo otro. Entonces, ¿cómo lo leeríamos? Lama. Bravo, lamacom. Lamacom. ¿Y cómo traduciríamos esto? La- Para, ah, para el lugar. claro, para el lugar, así está muy bien. Bueno, estamos acostumbrándonos a poner textos, coloquemos otro texto bíblico que nos va a ayudar. El texto bíblico también tomado del Bereshit. Bueno, cuando yo traslado estos textos a esta forma de presentación, algunos signos que son los signos de los acentos, no los lee el hebreo. Entonces, cuando veas este más con esta raya, no pienses que eso es hebreo. Eso es que el bendito computador no me sabe leer eso. Entonces, bueno, quedó así la cosa. Entonces, eso lo vamos a omitir. Vamos a leer el capítulo 18, versículo 24. Despaciecito. Ulai yesh hamishim צדיקים בתוך העיר. האף תספה ולא תישא למקום למען 50
Hatzadikim asher bekirba. Y mira el puntico que hay al final, el mapik, que me hace decir la G final. Entonces, bekirbach. ¿Ok? Más o menos. Ulayesh hamishit. Bueno, no me interesa aquí tanto la traducción, lo que me interesa en este caso realmente es, bueno, dónde hay preposiciones y obviamente vamos a encontrar la preposición lamer en el punto que acabamos de estudiar porque pues los ejemplos los tomo del mismo texto. Entonces ya sabemos dónde está el ejemplo que estoy colocando. Pero mi pregunta es, ¿hay por casualidad, simplemente por casualidad, alguna otra lamer que funcione como preposición? La última de la segunda línea, ¿no? Muy bien, la última de la segunda línea, a la última, le mansi. Aquí está una preposición y esto es toda una forma muy simpática, pero bueno, ya la estudiaremos. ¿Hay otra lamed por ahí como preposición, obviamente? No, simplemente está la lamed que nosotros estudiamos, la de lamacom. ¿Ok? Aquí, ¿cómo está funcionando? Según el criterio normal, regular, lamed con sheba na. Bueno, ulay, ojalá, y si son expresiones así. Hay un salmo que empieza ulay, así, si el Señor no nos hubiera, ulay. Bueno, esta es la discusión un poquito de Abraham con el Señor cuando él va hacia Sodoma y Gomorra para hacer llover el azufre. Entonces Abraham empieza a interceder por la existencia y si hay 50 justos en medio, Jair, de la ciudad, no sé si te acuerdas de ese pedazo de texto, supongamos que hay 50 hombres inocentes o justos, entonces la pregunta, Jaaf, ¿acaso Tispe, Veló, lo destruirás en vez de levantar aquel lugar o de perdonar aquel lugar en atención a los Hamishim, a los 50 Hatzadikim justos que están en medio de ella o que viven en medio de ella? ¿Te acuerdas de ese texto? Bueno, ahí está, Lammakom, Lammakom. Aquí obviamente la función del Makom es un poquito diferente. La destruirás, por ejemplo, supongamos, perdón, la destruirás en vez de perdonar. ¿A quién? Al lugar o levantar al lugar. Aquí está la función acusativa. La Makom. Bien, el objeto directo, levantar al lugar. Vámonos ya finalizando este encuentro. Esto es más que una situación, esto es más una situación particular de algunas palabras. Tengamos entonces cuidado con la vocalización de algunos nombres de Dios cuando les vamos a colocar la preposición, ¿no? El nombre, el tetragramato divino Adonai, decíamos para efectos del estudio va Adonai. Lo mismo, simplemente, ¿esto qué significa? En el Señor yo lo voy a reemplazar por la Adonai para decir para el Señor. Teníamos también Elohim. La escritura va a cambiar, el sistema de vocalización. Voy a decir en Dios, así, Ve-lo-him. Eso podemos traducir o en Dios o con Dios. ¿Se comprende esto? Ahora miremoslo con la lame de la misma historia, no va a cambiar. Lo mismo va a suceder con lamed, así como con be, con le. Si tengo el nombre, por ejemplo, de Yahvé, ¿no? O el Señor, como nosotros solemos decirlo, cuando me lo encuentre, lo voy a encontrar vocalizado así, la Adonai. Recuerda que esta palabra la leemos como Adonai, la Adonai, que traduciría entonces para el Señor. Si tengo, por ejemplo, la palabra Dios, Elohim, si lo quiero poner en para Dios, coloco la lamed y mira, la vocal es la CR y digo le Elohim para Dios. Eso es más que todo
lo que estamos viendo acá. Terminemos el encuentro con dos análisis morfológicos a la hora de estudiar o de encontrar eso que lo hemos visto en todos los textos, eso cómo se analiza. Entonces, volvamos a hacer, por ejemplo, el análisis morfológico que hicimos en la lección pasada, pero en vez de la palabra Lishmuel, vamos a buscar la palabra Lishmuel. Lo primero que hay que hacer, recuerda, es definir la categoría gramatical. Cuando digo categoría gramatical, realmente son dos categorías gramaticales. ¿Cuáles son? Sustantivo. Muy bien, pero antes hay una Preposición. preposición. Hay que colocar la preposición porque está prefijada, pero sigue siendo una categoría gramatical que hay que respetar. Bueno, y después de decir eso, tenemos que decir el género, porque el sustantivo tiene género. La preposición no, pero el sustantivo sí. Voy a seguir con los caracteres de color rojo porque estoy describiendo, ya es el sustantivo. Género, masculino. Número, singular. Bueno, en lo de tipo, yo todavía no he aclarado eso, pero ya llegaremos a aclarar esto. ¿Cuál es el tipo de sustantivo? Yo hacía un sustantivo absoluto. Ese es un tema que todavía tengo en deuda. Sustantivo absoluto. ¿De qué sustantivo viene esto? Del mismo, de Shemuel. ¿Y qué traduce toda esta oración? Lishmuel. Para Samuel. Muy bien, para Samuel. Observa acá que colocamos una jirek y no el Shebana acostumbrado. ¿Por qué colocamos una jirek? Porque no se pueden los dos Sheva juntos. Bravo, porque la palabra al comenzar por un Sheva na no me permite tener dos Sheva móviles na juntos. El primero se vuelve Hirek y el segundo se vuelve Sheva nah y es ente. Y por eso digo Lish mu el. Hagamos un último análisis morfológico también con una palabra que ya utilizamos y que aprendimos en la última lección. Y la descripción morfológica la haremos con esta palabra que dice acá. La sus. Muy bien, las sus. Sus. Volvamos entonces. Categoría gramatical. ¿Qué categorías gramaticales tenemos acá? Preposición y sustantivo. Y nos quedó faltando una. Ah, El artículo. Claro, porque porque mira, mira, sí. si no tuviera artículo, esto sería simplemente un sheva. Porque ¿qué le siguió acá? Una consonante que no afecta la vocalización. Yo diría le sus. Pero estoy diciendo las sus y hasta la primer consonante tiene una reduplicación porque le sigue una vocal o está precedida por una vocal. Las sus. Entonces realmente mira, en esta palabra hay tres cosas. En azul, la preposición. La vocal del artículo. Recuerda que el artículo normalmente tiene como vocal un pataj, ja. Pero como se mezcló preposición con artículo, recuerda las pérdidas que ocurren. Y después el sustantivo. Ahora tenemos que aclarar qué es todo esto que está acá. ¿De qué género estamos hablando? Masculino. Masculino. Mira que ya voy colocando los mismos colores. Sustantivo masculino, porque los artículos no tienen género, y mucho menos pues la preposición. ¿Qué número estamos hablando? Singular. Es singular, muy bien. Y ahora nosotros, ¿de qué tipo de sustantivo hablamos? Decimos otra vez absoluto. Confíe en esto. ¿De qué sustantivo viene? Del mismo. Nosotros decimos sus. ¿Qué traduce sus? Sería entonces para el caballo. Muy bien, para el caballo. Y así tenemos el análisis morfológico de una preposición con artículo. Bueno, eso es todo por hoy.